Eh, Hola, bienvenidos de nuevo a otro mini vídeo sobre las complicaciones del puerperio. Estábamos hablando en los anteriores vídeos de las hemorragias puerperales. Habíamos visto las dos causas principales, que la retención placentaria, la atonía uterina. En este caso vamos a ver otras causas que pueden provocar hemorragia. Por tanto, los cuidados de enfermería van a ir dirigidos sobre todo al control de la hemorragia y a la vigilancia de las causas que pueden producir hemorragia. Y por supuesto, vigilancia de la paciente si aparece alguno de los síntomas que nos puede estar señalando que en esta mujer está ocurriendo una hemorragia. En primer lugar, después de las causas que hemos visto hasta ahora, podríamos colocar en siguiente lugar a los desgarros del canal del parto. Los desgarros del canal del parto es la segunda causa de hemorragia puerperal. La primera es la atonía uterina y la segunda es la causa, es los desgarros del canal. Estos desgarros pueden ser a nivel del perine, puede ser a nivel de la vagina o puede ser a nivel del cervix uterino. ¿Cómo se manifiesta este sangrado? Pues ya lo dijimos cuando hablábamos de la atonía uterina. La atonía uterina se manifestaba por la presencia de coágulos que además al exprimir el útero de forma intensa, pues se producía la salida de coágulos del interior del útero y se diferenciaba de una hemorragia por un sangrado continuo, que es el caso de los desgarros. Cuando hay un desgarro no hay coágulos porque la sangre sale hacia afuera, no llega a coagular y sale como un hilillo de sangre de forma continua que no se frena. A la vez, cuando nosotros palpamos el útero está contraído y si lo apretamos para ver si salen coágulos, no salen. Y en último lugar, el diagnóstico pues es cuando uno explora a la paciente y ve el desgarro. ¿Cuándo tendremos que tener presente que esta complicación puede aparecer? Porque nuestra misión es vigilar a esta señora que la tenemos en la sala y que puede presentar esta complicación. Pues tendremos presente pues en aquellos partos instrumentados, un parto que ha sido asistido mediante una ventosa, un forceps, unas espátulas, tienen más posibilidades de tener un desgarro que pase inadvertido. Cuando el parto haya sido precipitado, sea muy rápido, y en aquellos fetos que sean macrosómicos o que hayan tenido una mala posición y han sido partos prolongados. Pues no sé, acordaros del asinclitismo y del sinclitismo. Sinclitismo es que la cabeza entra de forma recta en el interior de la pelvis, no recta, sino la sutura sagital que separa los huesos parietales entra centrada en la pelvis de forma transversal. Se llama sinclitismo, encajamiento sinclitismo. Encajamiento asinclítico es cuando entraba primero un parietal o el otro y entonces la sutura sagital quedaba desplazada hacia adelante o hacia atrás, y en función de si entra el parietal anterior o posterior se habla de asinclitismo anterior o asinclitismo posterior. Bueno, pues estos partos son mucho más lentos porque para poder encajar la cabeza, estas cabezas tienen que corregir ese asinclitismo, y eso lo hace gracias a las contracciones continuas que el útero hace sobre el feto y que poco a poco va haciendo que la cabeza se coloque de forma sinclítica. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento generalmente es que se llevan a la mujer al paritorio y después de explorarla le van a corregir el desgarro, ¿no? Le van a reparar el desgarro. Dependiendo de la gravedad del desgarro, podemos encontrarnos cuando vuelva la paciente a la sala que lleva un taponamiento de gasas vaginales, que salvo indicaciones suele quitarse entre 6 y 12 horas después. Aunque todo depende, porque a lo mejor si es por la noche conviene que esté 14 horas y que no quitarlo a las 4 de la mañana y que se ponga a sangrar después de retirar el taponamiento. Por tanto, el taponamiento nos lo van a decir cuándo, pero generalmente no menos de 6 horas.
vejiga es un taponamiento con gasas que hay que retirarlo. Eso, digamos que es prudente que el médico lo ponga en la historia, y que si lo desconocemos, en vez de hurgar para ver si lleva taponamiento o no, es mejor llamar y preguntar si esa mujer se le ha dejado taponamiento. Generalmente cuando a estas mujeres se les deja taponamiento, como está presionando sobre la vejiga, sobre la uretra, dificulta la micción y entonces el profesional lo que hace es dejar una sonda vesical permanente por dos razones. Una, para que no se impida la micción, y dos, para controlar la cantidad de diuresis, porque sabemos que si la diuresis es inferior a 500 mililitros, estamos en oliguria y por tanto esa mujer está sangrando en algún sitio o ha sangrado demasiado, ¿no? Y entonces lo que nuestras misiones como cuidados va a ser administrar la medicación, mantener la vía, vigilar los ayunas por si se requiere intervención, vigilar el taponamiento vaginal y si hay pérdidas o no, vigilar la diuresis y vigilar las constantes, o sea, lo de siempre prácticamente. ¿Cómo se pueden evitar los desgarros? Pues los desgarros a veces hay métodos para poder evitar los desgarros. Pues evitar hacer maniobras de Christeller, que están contraindicadas, y presiones fúndicas para intentar forzar el parto para que se haga más rápido. Proteger el periné. La matrona o el ginecólogo que atiende el parto protege el periné mientras está saliendo el feto, ya sea aplicando compresas calientes para ayudar a dilatar el periné, o mediante la maniobra de Ritchen, que es poner una compresa para evitar la excesiva distensión del periné, que se rompa. Bien, por otra parte, nosotros también podemos prevenir la aparición de hematomas después de ese desgarro, pues aplicando frío local. A veces es necesario administrar relaxantes. En definitiva, como he dicho, nuestra función va a ser cuidar de vigilar el sangrado y controlar las constantes de esa paciente para que no se nos deteriore. Otra de las causas que aparecen hemorragias suelen ser más tardías, pero a veces también pueden aparecer inmediatamente después del parto. En algunos casos, la persistencia de un trozo de placenta hace que el útero no se contraiga adecuadamente y aparezcan hemorragias. Se comportan como si fuera una atonía uterina porque el útero no se contrae bien. ¿Cómo se previene que queden productos en el interior? Pues hay una maniobra que es la maniobra de Dublín. Vamos a ver, no tenemos que aprendernos todos estos nombres, porque al final no somos nosotros los que vamos a atender el parto, sino van a ser las matronas. Pero tenemos que ser conscientes de que existen estas maniobras. Entonces, la maniobra de Dublín consiste en que cuando está saliendo la placenta, retorcerla de tal forma que las membranas, al retorcerse, se produce un cordón mucho más rígido, menos frágil, y por tanto no se rompe las membranas, quedando restos de placenta o membranas en el interior. Y luego lo que se hace es revisar la placenta. Como vemos aquí, se revisa la placenta, no hay ninguna zona que sangre, por tanto han salido todos los cotiledones. En este caso, este es un caso que tuvimos nosotros, tenía un lóbulo accesorio, que lo sabíamos porque lo habíamos visto por ecografía. Pero si no es así y la placenta sale y las membranas se rompen sin desprenderse el lóbulo placentario accesorio, nosotros revisamos la placenta y se encuentra que la placenta no hay ningún defecto. Y sin embargo, la mujer tiene atonía y tiene sangrados. Eso a veces es bueno diagnosticarlos antes del parto, aunque es bastante raro. Bien, cuando hay retención de restos, pues es como igual que hay retención de placenta, ¿no? De placenta retenida, pues la actitud
cuando se sospecha la retención de restos es siempre mismo que la retención de placenta. Masajear, sondaje vesical por si hay globo vesical, solicitar ayuda de otro compañero que pueda ayudarnos, administrar oxitocina después de los restos, administrar prostaglandinas, o sea, administrar uterotónicos. En definitiva, es el mismo tratamiento que la retención placentaria, pero en este caso, en vez de haberse retenido toda la placenta, se ha retenido un fragmento. Otra de las causas que pueden aparecer durante el puerperio son los sangrados porque la mujer tenga una coagulopatía. Generalmente la coagulopatía congénita no suele dar problemas porque es algo conocido y por tanto ya se tiene preparado los factores que la paciente requiere en el momento del puerperio. Pero cuando hay una coagulopatía adquirida, entonces es más difícil poder corregirla. Bien, para que entendamos esto, tenemos que entender primero que la placenta en sí, tiene abundante tromboplastina tisular, o sea, tromboplastina, y que de esa placenta pueden pasar al torrente circulatorio esa tromboplastina que actuará en la cascada de la coagulación. ¿Y cuándo pasa? ¿En qué situaciones pasa esa tromboplastina? Pues cuando tenemos un desprendimiento de placenta, o un feto muerto, o una preeclampsia grave, embolia de líquido amniótico. Sobre todo, los casos más frecuentes es el desprendimiento de placenta, la preeclampsia grave y el feto muerto anteparto. En estos casos, la placenta puede liberar tromboplastina al torrente circulatorio. ¿Qué hace la tromboplastina? Activar la coagulación. Activa la coagulación, la cascada de la coagulación. ¿Qué pasa que al activar la cascada de la coagulación sin haber una hemorragia? No hay una hemorragia. Pero es que ese factor, tromboplastina tisular, se está liberando en grandes cantidades y está activando la coagulación. Se está produciendo la coagulación intravascular. Una coagulación intravascular que va a provocar el consumo excesivo de factores de coagulación. Como se están coagulando la sangre de forma acelerada, se están agotando los factores de coagulación. Tenemos lo que se denomina una coagulación intravascular diseminada, porque se produce coagulación en todas las partes del organismo. ¿Qué pasa? Se agotan los factores de coagulación. ¿Y ahora qué pasa? Pues que al agotarse los factores de coagulación aparecen hemorragias en aquellas zonas donde hay pequeñas lesiones. Incluso en vasos sanguíneos generalmente tienen cierta permeabilidad que la coagulación evita que se salga la sangre, pero cuando hay un agotamiento de esos factores de coagulación, la sangre se sale y aparece una hemorragia. En estos casos, pues el tratamiento es eliminar la causa. Pues en el desprendimiento de placenta hacer una cesárea, en el feto muerto anteparto pues inducir el parto y reponer factores, en la preeclampsia grave pues finalizar el embarazo y reintroducir factores. Esto sería la causa de la coagulopatía adquirida, por esa tromboplastina que se libera de forma constante y en grandes cantidades a la circulación sanguínea. Resumiendo, hemos visto 3 casos de hemorragias diferentes a las que vimos sobre la placenta retenida o la placenta ácreta que acaban en atonía. En estos casos es un poco diferente porque se producen por mecanismos diferentes. Pero en definitiva nuestra misión consiste en controlar las constantes, el nivel de conciencia, si está o no consciente, valorar el sangrado, sus características, es sangre roja, es sangre oscura. Eso nos dará una idea de que si es una sangre reciente, es una sangre no reciente.
Nuestra misión va a ser realizar los análisis que nos pidan, extraer las analíticas, canalizar una vía para poder introducir suero para que no se nos hipotense, o cualquier medicación que se nos diga, y un sondaje vesical permanente, generalmente una para evitar el globo vesical y dos para controlar la diuresis. Y luego, algo fundamental y de lo cual muchas veces nos olvidamos, es el de realizar un apoyo psicológico a la mujer y a su familia. Evidentemente lo están pasando mal, la sangre asusta mucho, ¿eh? y, eh, y tenemos que tranquilizarlos y apoyarlos y decirles que estamos ahí para lo que haga falta, y cualquier duda que tengan que nos la pregunten. Bien, esto es lo que quería hablar sobre las otras causas de hemorragia. Espero que lo hayáis entendido, y cualquier cosa, pues a través de la plataforma podemos ponernos en contacto. Gracias.